Muchas gracias. Bueno, vamos a tener el tiempo de compartir un poco. Para mí siempre es un gran honor, ¿no? Un gran privilegio y una gran responsabilidad compartir. Pues sabemos que eso es algo que Dios tiene que hacer, ¿no? En nosotros, pero a través de nosotros, pero tiene que venir 100% de Dios. Entonces, para mí es siempre un motivo de tener temor de Dios y también amor hacia el evangelio y amor hacia las almas, ¿no? Entonces, pues si gustan los que están sentados como hacia adentro, pueden, si ya acabaron obviamente su cafecito y su pancito, pueden voltear la silla hacia acá y ya quedamos todos como auditorio y pasamos un tiempo más fácil porque el cuello duele, ¿no? Está bien que hay que sacrificarse por el evangelio, pero no así, ¿no? Entonces, bueno, vamos a abrir la Biblia en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. El libro de Romanos, el capítulo 8. Y vamos a ver el versículo 31. Romanos capítulo 8, verso 31. De ahí hacia adelante vamos a leer, creo que está aquí, así. Dice así: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces esta palabra dice, ¿dónde es el amor de Dios? Según lo que acabamos de leer. En Cristo Jesús, Señor nuestro. El amor de Dios es a través y en Cristo Jesús. No hay otro lugar donde se encuentre el amor de Dios. Fuera de Cristo Jesús solo existe la ira de Dios. Fuera de Jesucristo no hay otro amor, no hay otra fe, no hay otra esperanza, no hay a través de nada que nos podamos acercar a Dios. Es decir, ¿qué es nuestra confianza de pararnos ante Dios? ¿Cuál es nuestra confianza de recibir la ayuda de Dios en nuestras vidas? ¿Y cuál es la confianza de que Dios nos acompaña y está con nosotros? ¿Que somos buenos pastores? ¿Que llevamos buen ministerio? ¿Que nosotros somos capaces, talentosos, espirituales y consagrados? ¿O Cristo Jesús es nuestra esperanza? ¿Por qué yo puedo estar de pie ante Dios? ¿Por alguna buena cosa que haya en mí? ¿O por lo bueno que Él hizo por mí? Por eso yo no voy a encontrar el amor de Dios a través de ninguna otra cosa ni en ningún otro lugar más que en Cristo Jesús y el concepto que bíblicamente es Cristo Jesús para nosotros, el Evangelio. Entonces, esto es algo que a mí me sucedía muy a menudo cuando comencé en el cristianismo. Yo no me atrevía a confesarlo y a decirlo porque me daba pena. Pues cuando comencé en el cristianismo, rápidamente yo tuve una transformación de mi manera de vivir. Vivía una vida muy desordenada, como un vago de verdad, muy perdido. No hace falta que detallar, yo creo que algunos de ustedes me entenderán. Y cuando llego, yo soy conquistado por una esperanza. Desde que tú abres la Biblia y te habla de una tierra que está desordenada, vacía y en tinieblas, pero Dios dijo sea la luz y fue la luz. Y echó fuera, separó las tinieblas
y comenzó a construir en la tierra un paraíso, yo pensé, ¿no puede hacer lo mismo que hizo en la tierra con mi corazón? Y cuando yo empecé a escuchar del Señor Jesucristo que sanaba y predicaba y aceptaba y daba esperanza a las personas que la religión no podía dar esperanza. Porque aquellos fariseos, aquella religión de la época, solamente se basaba en lo que cada persona era capaz de lograr, lo que eran capaces de servir y hacer bien para Dios. Pero desechaba a todos los que no eran capaces, sino que llevaban vidas perdidas. Pero esos son los que cuando Jesucristo caminó en la tierra, de repente encontraron una esperanza, ¿no es así? Cuando escuchaban a Jesucristo, todos estos perdidos decían, o sea que yo también podría acercarme, o sea que también el reino de los cielos podría estar incluyéndome, o sea que también conmigo podría haber un milagro. Por más que soy alguien que no ha podido obedecer, cumplir ni guardar las cosas que la ley o que la religión me demanda, puede haber esperanza para alguien como yo. Y cuando escuchaban a Jesús, claro, había esperanza. Y entonces comenzaron a hablar de Jesús. ¿Qué decían los fariseos? Este hombre se junta con las rameras, con los borrachos, con los publicanos, con los pecadores. Es amigo de estos. Y sí, porque él decía, los sanos no tienen necesidad de médico. Claro, no es que él los iba a dejar así, obviamente, pero era más fácil para él trabajar con gente que podía recibir la gracia, que con personas que creen que merecían. Y entonces cada vez que el Señor Jesucristo se acercaba a los fariseos, a los religiosos, sacaba chispas. Hipócritas, hijos de víboras, sepulcros blanqueados, hijos del diablo, los deseos de su padre quieren hacer, ¿sí o no? ¿Y por qué razón? Sepulcro blanqueado porque por fuera actúa bien, pero por dentro está lleno de inmundicia. Y no es que los publicanos no lo estén, pero al menos no están blanqueados. Al menos se les sale lo que son. Y al menos son capaces de decir, yo necesito la gracia y la misericordia. Entonces esto a mí me daba mucha esperanza. Después de una vida atea, de repente, pues obviamente, ¿cuál esperanza puede haber en un ateo? Miseria solamente. Ver de un Dios que es capaz de dar la gracia y que no necesita nada de mí, yo dije, ese Dios es para mí. Así fue como yo comencé a acercarme y comencé a descubrir sobre el corazón de Dios. Aprendí cristianés, es decir, me da pena decir que me hice cristiano porque todavía no me había hecho un cristiano verdadero, pero entré a la religión cristiana y comencé a aprender cristianés y aprendí el estilo y la forma y la manera, pero de repente mi corazón se llenó de orgullo y se llenó de la idea de que yo estoy haciéndolo bien. A menudo me nombraban para decir que era ejemplo de los jóvenes. Y yo decía, no. Bueno, sí. Pero por dentro yo sabía lo que me estaba pasando. Porque entre más me esforzaba por ser un buen cristiano, de repente muchos pensamientos de condenación entraban en mí. Porque Dios sabe en realidad quiénes somos por dentro. Y yo sabía que dentro de mí había muchos pensamientos, deseos, conductas pecaminosas que no me atrevía a hablar. Así a medida que me esforzaba más para tratar de confirmar más que yo soy cristiano, pero me sentía cada vez más lejos de sentirme confirmado. Entré en este juego de querer entregarme más para confirmar más que Dios me amaba. Y entre más me intentaba entregar para confirmar que Dios me amara, más me sentía inseguro de que Dios me amara, porque entre más me acercaba a Dios, más se exhibía mi maldad. Eso sucede cuando uno más se acerca a la luz, más se ve los detalles. De lejos digo, ay, no, sí, estamos igual. De cerca, ay, no estamos igual. El Señor es santo, santo, santo. Yo soy nada. Así es. Y entonces comencé a darme cuenta de cuánta falta, de cuánta falla, de cuánta maldad dentro de mi corazón. Pero no me sabía seguro ni certero de que podía acercarme a Dios. Y trataba de limpiar esto mediante ritualismo. ¿Qué les digo? No estoy diciendo que está mal, no me malentiendan.
Y trataba entonces durante el tiempo de adoración y alabanza, entre más gritara, entre más lloraba, entre más me tiraba, entre más me entregaba, hacerme sentir seguro de que ya le llamé la atención al Señor. Digo, ya después de revolcarme por medio salón, yo creo que ya me escucha, ¿no? Y yo pertenecía al grupo de alabanza, era el líder del ministerio, también tenía varios grupos a mi cargo. Pero yo me sentía muy mal porque yo sabía que todo lo que yo predicaba y compartía no se aplicaba a mi vida y tenía carga en mi corazón. Me acuerdo algunas veces que tenía que predicar en los grupos que llamaban en ese tiempo células, ¿no? Grupos de hogar. Y cuando iba a compartir decía, ay, no quiero. ¿Para qué comparto? No tiene sentido. Una vez nuestros líderes, nuestro pastor nos dijo, si alguno de ustedes siente carga y ya no puede, porque se había dado un caso de algún ministro que abandonó a su grupo, pero lo dejó, como decimos aquí, chiflando en la loma. Así decimos aquí, bueno, así en Veracruz. No sé si aquí en México, ¿no? Y entonces, aquel líder decía esto, ¿no? Mejor no hagan eso, mejor díganme la verdad. Si están difíciles, entreguen sus grupos, nosotros los cobijamos y ustedes se recuperan. Y cuando se recuperen, no hay problema, ahí está su lugar. Era muy sensato, ¿no? Y yo quería decirle, yo le entrego todo, yo no sé qué hago aquí, a qué hora me metí aquí, ¿no? Yo no me siento digno. Pero no lo hice porque me daba miedo. ¿Y qué van a decir? ¿Y qué van a pensar? Y entonces yo muchas veces caía quebrantado en el escenario mientras tocaba la alabanza, llorando, porque yo me sabía que no era digno mi maldad. Y tenía todos estos pecados dentro de mi corazón, que no estaba muy seguro de que si llorando antes de comenzar la alabanza ya me había puesto a cuentas con Dios, porque yo decía que fácil, llega cada fin de semana y te pones a llorar. Y entonces me acuerdo que una vez la pastora me vio y me dijo, tú ven para acá. Así yo dije también, ay padre, ¿no? Ya como yo pensaba, seguramente Dios le hizo ver los demonios que están alrededor de mí. Y entonces era el tiempo que esto era muy fuerte, ¿no? Estas cosas que ahorita ya, como vemos, ya se equilibró dentro del cristianismo, pero el tema de los demonios y de los ángeles y de las visiones en ese tiempo era, Y yo cuando vi que me llamó, yo dije, ya vio todas las moscas que traigo alrededor. Con su mirada filosa me dijo, yo te veo en la alabanza. Y yo, y veo en ti hay una diferencia, me dijo. Y yo dije, ya estaba a punto de soltarle todo y me dijo, porque yo veo que tú eres diferente. Y yo, sí, claro, soy diferente, soy el frijol en el arroz. ¿Saben? Había en ese el momento de que invitábamos a los hermanos de la congregación y los líderes nos bajábamos a orar por ellos. Yo no quería hacer eso. Yo dije, capaz que mi demonio se les pasa. Yo pensaba, por mi culpa no desciende el Espíritu Santo, porque cuando viene dice, ahí está ese, no, con ese no me junto. Yo sentía tanta culpa en mi corazón. Y esto también me hacía depender mucho de mis esfuerzos. Entre más me esforzaba, más caía, más fallaba. No podía entender qué me estaba pasando y la pastora ese día me dijo, tú eres diferente. Yo, sí, soy yo, el frijol en el arroz. De repente me dijo, porque veo que tú sí te quebrantas. Y yo, no se da cuenta. Ay, Dios mío. Claro, yo no es que quisiera aparentar ser espiritual, sino más bien por lo carnal que era o vivía. Por eso yo me hacía de esa forma. Así yo vivía tiempos de mucha inseguridad y no sabía cómo poder pararme ante Dios. Aunque me esforzaba, aunque lloraba, aunque me quebrantaba, no podía sentir que realmente esto me hacía tener confianza. ¿Saben cómo era? Como el jueguito esto de la florecita que le arrancan los pétalos y uno dice, me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere. Así sentía yo con Dios.
Ahora estoy bien, más o menos ahí la llevo, me quiere. Ahora otra vez caí, me corrompí, me desvié, ya no me quiere. Está conmigo, ya no está conmigo. Lo tengo, ya no lo tengo. Me ama, ya no me ama. Cuento con él, ya no cuento con él. Y yo pensaba que el centro de mi esperanza, de mi adoración, el centro de la fe que yo tenía era cómo me estaba comportando yo. Por eso me esforzaba, pero me frustraba y me cansaba en gran manera. Un día finalmente fui a la Ciudad de México y me encontré con unos hermanos y me preguntaron, ¿tú eres salvo? Y yo me acuerdo que yo dije, claro que sí. Miren, de este tema es un tema aparte. Yo soñaba, a menudo soñaba esto, que el Señor Jesucristo ya venía, ya estaba a punto de llevarnos con Él. Y ya decían todos, ya viene el arrebatamiento, el Señor Jesucristo ya nos está llevando. Yo soñaba esto, soñaba a mis líderes, a mis pastores, hasta a mi esposa. Bueno, en ese tiempo no era mi esposa, sino mi prometida. Aquí está. Y ahora sí mi esposa. Y soñaba que los veía todos, cómo se iban elevando. Hasta los muertos estaban resucitando. Y yo nomás, yo así como, ¿no? Quería irme, pero no me iba. Entonces yo sabía lo que me estaba pasando, yo me estaba quedando. Y cuando me despertaba, obviamente cuando veo que todos desaparecen y se van, y yo me quedo, me despertaba. Así como de esos de... Así me paraba. Y yo decía, fue un sueño. Y luego pensaba, ¿y si no? ¿Y si eso es real? ¿Por qué yo no tenía seguridad? Por eso cuando me preguntaron, ¿tú recibiste la salvación? Yo dije, sí. Y él, el que me compartió, me dijo, ¿sí? Y yo sí, pero ¿saben por qué decía así? Yo tenía muchas dudas en realidad. Como les dije, yo aprendí cristianés, pero realmente yo no sabía qué era, cuál era el factor que determinaba que alguien naciera de nuevo, ¿no? Yo pensaba que era una experiencia mística de haber recibido un don espiritual o de haber tenido un viaje al tercer cielo o de haber tenido un toque espiritual o maravilloso, un momento de éxtasis. Yo pensaba que esto era el factor que determinaba que Dios estaba conmigo, que Dios me había sellado y que yo había recibido la salvación. En la Biblia no podemos comprobar esto. Y entonces yo le atribuía la salvación a algo borroso que dependía de muchas cosas al mismo tiempo. Entre que cambié mi vida, entre que me hice cristiano, entre que experimenté esto y aquello, pero realmente yo tenía dudas en mi corazón. Pero yo no me atrevía a decirlo porque ¿cómo un pastor puede decir esto? ¿Y cómo yo voy a decir? Además es por la fe, ¿no? Eso sí sabía, es por fe. Y si yo lo dudo, entonces no soy salvo. Entonces yo sí soy salvo, le dije, pero por dentro dudaba. Pero no quería verlo porque me daba pavor, terror, miedo. Y entonces aquel me compartió de una manera tan sencilla. En Levítico capítulo 16. No lo busquen, lo conocemos. Bueno, lo pueden buscar o anotar. Ahí en el versículo 21 dice, y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, poniendo así, confesando todos los pecados, rebeliones e iniquidades de Israel, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío vivo. Y luego el macho cabrío vivo será enviado al desierto por un hombre destinado para esto. No me tuvo que dar más explicaciones. Y pude ver que aquel macho cabrío, ¿quién es? Jesucristo. Y que el hecho de que Aarón le ponga las manos al macho cabrío, que así se hacían todos los sacrificios de expiación, significa lo que dice la Biblia: Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y entonces pude ver a Jesucristo muriendo en la cruz. ¿Qué estaba muriendo con él? Todos nuestros pecados con él. Y sin más explicación yo me quedé cautivado, viendo en la cruz el final de todos mis pecados. Yo diciéndoles, adiós. Me acordé de un libro que yo conocía bastante bien, El Progreso del Peregrino, que se llama El Progreso del Peregrino, de John Bunyan, ¿no? Y entonces en este libro aparece un hombre llamado Cristiano. Yo no lo entendía, hasta ese momento lo entendí, que tenía una mochila que se llamaba pecado y que mientras tenía esa mochila él estaba condenado a la destrucción.
y que estuvo buscando cómo quitarse esa mochila, y yo decía, pues quítatela, como si fuera tan fácil, ¿no? Y entonces en el libro aparece que va con el evangelista, y el evangelista lo lleva hacia el monte Calvario, en donde ve la cruz. Y cuando ve la cruz y entiende el significado de ella, la maleta de pecado que traía cargando se cae al pie de la cruz y se desaparece para siempre. A partir de ahí empieza su peregrinar, ya como limpio, ya como santo, ya como justo. Entendí en ese instante, yo soy como cristiano. Se me ha caído la maleta de pecado. Y así dije también, gloria a Dios. Aquí le dije chao a Benjamín, ¿no? Ya te moriste, te llevaron en la cruz, nunca más me puedes estorbar ni molestar, estás muerto para siempre. Pero ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Entonces nació la esperanza con la que en un principio yo llegué al cristianismo. La esperanza de que no yo, sino Jesucristo se encargó y se encarga de todas mis cosas, de todas mis cargas. Amén. No solamente vi cómo llevó mis pecados, llevó todo de mí. Por eso dice, si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Todas las cosas viejas han pasado, he aquí todas son hechas nuevas. No, yo estaba. Entonces, el que nos estaba compartiendo, primero nos quiso enseñar que éramos pecadores, obviamente, ¿no? Si alguien no conoce su pecado, ¿cómo puede ser libre de él? Pero cuando una vez me compartió esto, volvió a hacer la pregunta, entonces, ¿aún tú continúas siendo un pecador? Y yo en mi corazón no me tuvieron que explicar algo, sino yo le dije, no, ya somos justificados, santificados. Y él dijo, ¿en serio? Y entonces los que venían conmigo, porque fuimos varios a los que nos compartió, no era un pastor, no era un apóstol, no era un profeta, era un hermano normal. No sabía ni hablar bien, tenía un acento bien achilangado. Entonces él decía así, entonces, ¿eres pecador o ya no? Y yo viéndolo, supe la respuesta, no, Cristo ya me lavó, ya me salvó. Entonces él dijo, no, pero los que venían conmigo aún dudaban, porque no habían visto lo que yo vi, aunque también lo entendieron. Pero es que en mi corazón no fue solamente entenderlo, sino creerlo. Y entonces ellos le dijeron, no, bueno, sí, todavía un poco. Y él dijo, ¿todavía son pecadores? Y ellos, bueno, no, ya no, ya Cristo ya nos limpió. Pero ya no tienen ningún pecado. Bueno, entonces decir eso es como, pues sí, ¿no? Si tenemos, pues ni modo que digamos que. Entonces sí tienen pecado. Bueno, pero Cristo ya se lo, ¿o no? Y entonces él se reía, ¿no? Porque veía cómo estábamos mezclados entre la gracia y la obra de Jesucristo, que es donde debemos poner nuestra fe, esperanza y mirada, y nuestras obras, que es en donde ya no debemos de confiar ni creer, ni de ahí realmente podemos sacar la certeza ni la seguridad. Pero ellos estaban mezclados, entonces, sí, no, entre que por las obras, entre que por Jesucristo. Y entonces él les decía, no sé, no me pregunten a mí, ¿ustedes qué creen? Yo me paré, yo ya soy justificado, estoy limpio para siempre. Porque por eso Hebreos 10 dice, ¿no? Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces así dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Yo me levanté diciendo, yo soy santificado y justificado. Él se levantó también y dijo, amén. Esa es la verdad. En ese momento un amigo que venía conmigo, él decía así, de cuna cristiana. Ustedes saben, pastores, que la cuna cristiana no existe. Bueno, la cuna es cristiana, el que lo ponen ahí, quién sabe, ¿no? Y él era de cuna cristiana, sus papás habían sido pastores. Se empezó a reír porque dice, toda la vida lo tuve enfrente de la nariz y yo siempre sintiéndome tan condenado. Pero él me hizo una pregunta, pero ¿cómo haré ahora? Entonces significa que si Cristo ya me limpió,
¿Me voy a perder porque entonces ya estoy limpio? El predicador le contestó, de ninguna manera, de ninguna manera. Porque estás limpio, pero además ya no eres tuyo, ya eres de Jesucristo. Has cambiado de dueño. Entonces Jesucristo le dijo a la mujer adúltera, sígueme. Yo soy la luz de la vida, ¿no? La luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que verá la luz de la vida. Entonces no se trata tampoco de tus esfuerzos, le dijo, pero el poder de Dios te va a sostener. Hasta ahorita tú has caído, has fallado, has fracasado porque te has sostenido tú. Pero ahora Dios te va a sostener. Siempre que emprendas, que hagas algo, confía, Dios te va a sostener, no tú mismo. Entonces yo me di cuenta cuál fue el origen de todos mis fracasos. Yo. Mi gran empeño, mi gran esfuerzo, mi gran consagración, mi propia espiritualidad, que en vez de ayudarme a confiar en Dios, me hacía confiar en mí mismo y por lo tanto a caerme más. Por eso el apóstol Pablo escribe en Romanos 7, ¿no? ¿Qué escribe? Dice, así que yo mismo, queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y cuando dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí. Dice, porque la ley, en mi interior me deleito en la ley de Dios y quiero hacer lo bueno, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado. ¡Ay, miserable de mí! Dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo estoy de acuerdo con él. Pero al final termina diciendo algo. ¿Qué dice? Gracias doy a Dios por Jesucristo. Entonces el capítulo termina gloriosamente, ¿no? Dándose cuenta que si se esfuerza, nada. Pero si mira a Jesucristo, Él nos libra de este cochino cuerpo de muerte. Él nos libró, nos circuncidó de Él, lo clavó en la cruz. La navaja de nuestra circuncisión es la cruz del Señor Jesucristo. Amén. Y finalmente, ahí es como yo pude entender que debía aprender a vivir confiando en la gracia de Dios. No en mis obras, no en mis esfuerzos. Bueno, en la Biblia hay este pasaje de Mefiboset. ¿Lo conocen, no? Un día David se levantó. ¿Lo podemos proyectar, por favor, rápidamente? Voy a tratar de ser breve, pero es como un mini estudio, ¿vale? Dice, segundo de Samuel, capítulo 9. Segundo libro de Samuel, el capítulo 9. El versículo 1. Y dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Como no tenemos mucho tiempo, voy a tratar de ser muy resumido. Como ustedes saben, Mefiboset era hijo del rey anterior a David, de Saúl. Todos sabemos que Saúl representa pues la carne y en cambio David representa el espíritu. También David muchas veces es sombra de Jesucristo, aquí también. Porque David dice, ¿ha quedado alguien a quien yo le haga misericordia de Dios? O sea, ¿qué misericordia va a usar? Pues la de Dios. Y entonces él tenía ganas de hacer misericordia a la casa de Saúl, lo cual es muy raro. Porque ustedes saben, cuando una nueva familia toma el trono, eso no puede ser. En ese tiempo no había votaciones. Eran reinados y los reinados se heredan. Y para que una familia nueva tome el trono, ¿qué tiene que pasar con la anterior? Tienen que destruirla. No puede quedar ni los bebés ni las embarazadas, porque donde un niñito, un bebé quede vivo, como crezca, puede tomar su derecho al trono. Cuando crezca puede hacer un golpe de estado. Eso es muy peligroso. No tiene nada que ver con humanismo. Si quiere sobrevivir, la nueva casa tiene que destruir a la anterior por completo. Entonces, ¿qué pasa? David es muy raro. Como ustedes saben, David no pelea contra Saúl. Dios acaba toda la casa de Saúl. Pero David hizo un pacto con Jonatán, el hijo de Saúl. Y este Jonatán, pues era muy amigo y muy amado como hermano de David. Pero era
descendiente de Saúl, es su enemigo directo. Pero Jonatán tiene algo muy precioso, renuncia. Renuncia a sí mismo y a su derecho de ser rey porque sabe que Dios está con David. Y un día hicieron un pacto David y él cuando Jonatán vio que Saúl quería matar a David. Y dijo, mi padre quiere matarte. Y ya saben que hicieron un pacto. Y en ese pacto, ¿qué le dijo Jonatán a David? Es muy interesante. Eso está en el primer libro de Samuel. Y le dijo, no dejarás que la casa de Jonatán sea borrada, que el nombre de Jonatán sea borrado de la casa de David. Eso está muy raro, porque ¿a qué casa pertenece Jonatán? A Saúl. Pero le dice como si fuera de la casa de David. No dejarás que el nombre de Jonatán sea borrado de la casa de David. ¿A qué horas? Yo si hubiera sido David es, ¿a qué horas tú? Tú eres hijo de Saúl, no eres mi hijo, ¿no? Hubo un cambio de casa. Es decir, es la sombra de que volvió a nacer. ¿No es así? Su linaje anterior fue destruido o renunció a él, pero se injertó en la casa de David. Lo que nos pasó a nosotros a través de Cristo. El linaje de Adán, de la carne, de pecado, fue destruido y ahora hemos nacido del Espíritu por medio de Jesucristo, injertados en el linaje de Dios. Amén. Entonces es una maravilla hermosa. Gloria a Dios y amén. Y entonces hizo este pacto con Jonatán, pero Jonatán tuvo a su hijo, Mefiboset. Ustedes saben, el gran error de Jonatán, no haberse ido con David. Se quedó con su padre. Y finalmente, cuando viene Dios a darle el reino a David, destruye toda la casa de Saúl. Jonatán también muere en medio de aquella guerra y queda Mefiboset. Y Mefiboset estaba con su nana. Y entonces la Biblia cuenta cómo la nana, por ver que David estaba tomando el reino, se espantó. Porque ella sabe muy bien, donde vean a Mefiboset lo van a matar. Porque no conoce el corazón de David. No conoce del pacto. Y la nana funciona tal como el diablo y como el mundo. Porque en lugar de acercar a Mefiboset a David, lo jala y escapan y que se le cae. Y se queda lisiado de ambos pies. Y dice, bueno, pero más vale para salvar su vida. Y lo esconde, ya saben en dónde, en Lodebar. No en el bar. En Lodebar. Y luego, ¿no? Y escondiéndolo en Lodebar, ¿qué es lo que le enseña? ¿Qué le enseñaría? Aunque la Biblia no nos dice qué le enseñaría, pero ¿qué es lo obvio que le enseñó? Nunca te acerques a David, porque tú perteneces a la casa de Saúl, enemigos de David. Jamás puedes acercarte a David, a menos que no seas linaje de Saúl. Es como lo mismo que Satanás nos dice, a menos que seas bueno y no seas pecador, no te puedes acercar a Dios, ni se te ocurra. Y así Mefiboset creció. Pero no solamente eso. Ustedes saben ya en 2 de Samuel, cuando inicia el libro, David viene haciendo guerras y batallas y en eso tiene que tomar una fortaleza llamada la fortaleza de Sión, ¿no? Es la fortaleza de los jebuseos. Todavía no era la fortaleza de Sión hasta que él la toma. La fortaleza de los jebuseos. Pero por su ubicación estratégica, desde el tiempo de Josué, era un área que no habían podido conquistar. Entonces, cuando David toma el reino, dice, ya estuvo, esto ya me hartó, ¿no? Vamos a tomar la fortaleza de los jebuseos, pero los jebuseos comienzan a burlarse de él. Tú no podrás entrar acá, hasta los ciegos y los cojos te echarán de aquí, porque nadie había podido tomar esa fortaleza. Y David, por una providencia de Dios, con una estrategia, entra por un canal, logra penetrar en la ciudad impenetrable y toma la ciudad y entonces lanza un decreto. Todo el que pase por el canal, hiera, mate a los ciegos y a los cojos, aborrecidos del alma de David. Y la Biblia dice así, desde entonces se dice, en la casa de David no entrará ni ciego ni cojo. Imagínense para Mefiboset. Le llegó la noticia, el rey acaba de lanzar un decreto, ni ciego ni cojo entrarán en la casa de David, el que los vea que los mate. Soy hijo de Saúl y lisiado de ambos pies. No, pues ya. Así era yo. Por eso me gusta mucho esa historia. ¿Hay alguno que se identifica con Mefiboset?
hijo de Adán, pecador. Y luego también cometió sus propios pecados. Y luego cuando quiere cambiar, en vez de cambiar, más la riega. Lisiado de ambos pies. Es la condición del ser humano. Mefiboset somos todos. Podríamos hacer hashtag, todos somos Mefiboset, ¿no? ¿Y qué pasa? Mefiboset está hundido en ese pensamiento. ¿Saben a qué se parece? Eso es muy paralelo a lo que sucede con Dios y la humanidad. Vamos a ponerlo paralelamente. Un día Adán traiciona la fe, traiciona a Dios y peca. Y los descendientes de Adán somos nosotros. No podemos reinar junto con el Padre por el pecado que nos heredó. Hasta que se levantó uno que se hizo amigo de David, es decir, de Dios. ¿Quién fue ese amigo de Dios? Abraham. No, bueno, antes de Jesucristo. Abraham, a quien Dios dio oficialmente la promesa. ¿No es así? Que fue su amigo e hizo un pacto con él, como David y Jonatán. Y como igual que Jonatán fue injertado en un nuevo linaje del verdadero rey, así también Abraham fue parte de un nuevo linaje, un nuevo pueblo, desde que por la fe dice, ¿no? Entonces fue contado por justo. Por eso a Abraham le dio ese honor de ser ¿cómo podríamos decir? El patriarca de una nueva nación, de un nuevo linaje que pertenece a Dios, no a la tierra. Por eso le dijo, como las estrellas del cielo en multitud será tu descendencia. ¿Qué significa? Son los que son celestiales. Luego, ¿qué pasa? Abraham hace este pacto con Dios. Es un pacto, como nosotros sabemos, basado en la simiente. Porque si nosotros leemos el libro de Gálatas, Dios le dice a Abraham, en tu simiente haré benditas a todas las familias de la tierra. ¿Qué significa? El factor del que depende o la condición que se debe de cumplir para que las familias de la tierra sean benditas es la simiente. Y la Biblia dice, no dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. La simiente, ¿la cual es? Cristo. Entonces Dios puso la condición en el pacto que Dios hizo con Abraham. Por la simiente somos benditos. Amén. Ustedes son herederos de Abraham, benditos de Abraham, ¿no? Linaje de Abraham, hijos de Abraham y herederos de las mismas promesas de Abraham por medio de esa simiente, la cual es Cristo. Nada más. No puso ley, no puso mandamientos, no puso otra cosa, sino la promesa. Pero 430 años después, Dios promulga la ley y la lanza a través del monte Sinaí. ¿No es así? Y Moisés desciende del monte con 2 tablas de la ley que dicen básicamente esto: ni ciego ni cojo entrarán en la casa de Dios. ¿No es así? Lo que dicen es que si alguien tiene pecado, si alguien no cumple, si alguien no obedece, si alguien no guarda, sea muerto, apedreado, atravesado, quemado, todo. Entonces, maldito todo aquel que no permanezca fielmente en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ese es el pacto que descendió del monte Sinaí, pero no es el pacto que Dios hizo con Abraham. ¿Sí me explico? ¿Qué pasa? Igual que David. Ya de por sí Mefiboset estaba tronado. Y luego promulgan un pacto que no le permite entrar a menos que no sea lisiado. Y es lisiado. Ya de por sí los seres humanos heredamos el pecado. Y luego Dios pone un pacto bajo el cual jamás podemos acercarnos. ¿No es así? Y eso lo explica muy bien en el libro de Gálatas. Vamos a leerlo rápidamente para que alguno no se sienta como de que, ay caray, pero ¿qué está diciendo este loco? Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Y vamos a leer desde el versículo 16, desde el 15, perdón. Dice así: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo,
el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. ¡Qué increíble! ¿Cuál fue el primer pacto entonces? El de Abraham. Ese no tenía ninguna condición. Bueno, sí una, la simiente. Pero viene otro pacto después que dice, uy, no, si no cumples estos requisitos no puedes entrar. Pero Dios, ¿cómo la concedió a Abraham? Por la promesa en la simiente. Pero nosotros, ¿cómo queremos entrar? Por el hacer, ¿no? Es decir, por las obras de la ley. Nosotros ya sabemos por doctrina básica que no es esta la forma. Entonces la Biblia nos está invitando, ¿en qué te quieres basar para estar delante de Dios? ¿Qué pasa? Entonces, como igual que esto es lo de Mefiboset. Un día David se acordó del pacto que hizo con Jonatán y dijo, tengo ganas de hacer misericordia de Dios. Pero dice algo bien interesante, dice, por amor de Jonatán. ¿Por qué quiere darle amor a Mefiboset? Porque ama a Jonatán. Y entonces David le pregunta a un sirviente que servía a la casa de Saúl, ¿ha quedado alguno? Y este sirviente bien astuto, ¿cómo le contesta? Sí, señor, pero es que es lisiado de ambos pies. ¿Qué significa? Sí ha quedado, pero no cumple los requisitos. Pero no entiende que David no está llamando por ese edicto, por ese decreto. Está llamando a través del pacto que hizo con Jonatán. ¿Dios cómo está llamando al mundo? A través del pacto que hizo con Abraham, a través de la simiente, la cual es Cristo, en la cual no existe ningún argumento que nos pueda alejar de Dios, aunque seamos lisiados de ambos pies, aunque hayamos sido en otro tiempo hijos de Adán. Pero ahora a través de la simiente somos injertados en una nueva casa. Lo que Siba no conocía es que Jonatán se había injertado en el linaje de David y por lo tanto Mefiboset tenía acceso a las promesas como si fuera hijo de David. ¿Me explico? De la misma manera que nosotros ya no somos hijos del pecado, sino somos hijos del Espíritu, hijos de Dios. Amén. Y entonces le dice, tráelo de todas maneras. Yo solamente quiero que piensen en esto. Cuando los guardias vinieron a Lodebar y preguntaron, el rey David manda que traigan a Mefiboset. ¿Qué sintió Mefiboset? Dijo, ay, sí, mi padre David. Ese símbolo de la predicación del evangelio. La gente no quiere oír porque tienen un prejuicio que les vamos a imponer reglas y normas. No saben que les queremos compartir del amor que los salvó y que Dios los está buscando para amarlos, para adoptarlos, para mostrarles la bandera blanca que costó a precio de su sangre. Cuando dice, ven y estemos a cuentas. Y si tus pecados fueren rojos como la grana, como la blanca nieve serán emblanquecidos. Yo pensaba que Dios me estaba llamando para reclamarme. Y yo tenía miedo. Sí, Señor, pero es que si el banco me llama a cuentas y yo le debo, ¿qué voy a sentir? Ay, sí, ahorita voy. Y es que nosotros cuánto le debemos a Dios, cuántos pendientes tenemos con Él. Y Él nos llama y dice, estemos a cuenta. Y yo, no, Señor, no, porque yo no conozco cómo Él pagó la cuenta. No conozco el pacto. Entonces la gente huye por el prejuicio, pero los guardias, es decir, los siervos de Dios van a buscar a los Mefibosets. Yo no creo que Mefiboset haya dicho, ay, sí, llévenme, ¿no? Se escondió y tuvo miedo y estos lo vieron, ahí está, es ese. ¿Cómo saben? Pues porque no puede caminar. ¿Cómo encontramos a los perdidos? ¿Por buenas personas los encontramos? No pueden caminar y los agarramos. No quiero. ¿Cómo de que no vente para acá? Y les predicamos el evangelio. Y entonces traen a Mefiboset a la fuerza. Pero no cuesta mucho porque es lisiado. Tampoco costó, no es que me costó mucho a mí. Pues es como si te lanzan una cuerda y te estás ahogando y tú preguntas, ¿pero de qué marca es? ¿No? Me estoy ahogando. Bueno, pues ya que. Así me agarró la gracia de Dios, me llevó. Y la Biblia dice que cuando Mefiboset llegó, estaba temblando de miedo. Entonces por eso David le dice, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor a Jonatán tu padre.
Esto es lo que sale de este pasaje. Cuando David vio a Mefiboset, pues es hijo de Jonatán, y vio al que ama, ¿no? Lo vio y dijo, "Ay, es Jonatán". ¿Sí o no? Lo veía y decía, ay, es que es mi hermano. La Biblia dice que Jesucristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y entonces lo veía y decía, ay, Jonatán, y se le quebraba el corazón. Y le dijo, no tengas miedo. ¿Por qué estás temblando? ¿Por qué estaba temblando? Porque cree que lo llamó a destruirlo, pero lo llamó para amarlo y restaurarlo. ¿No es así? Y cuando lo ve en él la cara de Jonatán, surge de él naturalmente el amor. Ay, mi hermano Jonatán. Y entonces comienza a hablarle a Siba. Ya saben la historia, ¿no? Entonces yo le restauraré toda lo que era de su padre Jonatán, y tú le servirás con todos tus siervos. Pero algo que repite muchas veces en el pasaje, pero él comerá siempre a mi mesa como uno de mis hijos. Y le dice, y tú le servirás, pero acuérdate, pero comerá a mi mesa. Y también le labrarás las tierras, pero comerá a mi mesa. Y el pasaje termina así, termina diciendo, y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey. Esto, y termina con una palabra muy buena, dice, y era lisiado de ambos pies. ¿Qué significa? Es una manera retadora de decirle a ese edicto de que ni ciego ni cojo entraría, ¿cómo la ves? ¿Y qué? Además, cuando estaba sentado en esa mesa, ¿se veía de la cintura para abajo? Ahora yo no puedo ver de su cintura para abajo porque están a la mesa. La mesa del rey representa la gracia que nos presenta ante Dios limpios, santos, justos y perfectos. Por eso dice que se entregó por su iglesia para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. ¿Ustedes se acuerdan de aquel himno? Ese himno que dice, eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Ese himno yo no me había fijado, hermanos, que es una pregunta. Dice, tendrás ropa blanca al venir Jesús, eres limpio en la fuente de amor, ¿no? Ahí está. La primera estrofa, ¿cómo dice? Ahí la tienen. Has hallado en Cristo plena salvación por la sangre que Cristo vertió. Toda mancha lava de tu corazón. Eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio. Ya está ahí. ¿Saben? Yo no conocía este himno. Cuando lo conocí, yo no me fijé que tenía signos de interrogación. Es un himno que te está invitando a reflexionar. Pero como yo ya había visto cómo el Señor Jesucristo se había llevado todos mis pecados, ya no lo dudaba. Entonces yo cómo lo cantaba, sin signos de interrogación, con signos de admiración. Eres limpio en la sangre. Para mí era una certeza, una seguridad. Tendrás ropa blanca al venir Jesús. ¿Cómo de que no, si Él me la lavó? ¿No? ¿Estás listo para la mansión de luz? Claro que estoy listo, que venga cuando sea. Está de más decirles que el sueño ese desapareció por siempre. Nunca volví a tener ese sueño de miedo. Regresando a Mefiboset, moraba siempre en Jerusalén significa llevar una vida de fe fiel. Moraba siempre en Jerusalén, quiere decir estaba pegado a David. Pero dice cuál es la razón, porque comía siempre a la mesa del rey. Ese era el interés de David cuando tanto le repetía a Siba, comerá a mi mesa. Porque Siba representa a los siervos de Dios, que predican, que sirven a los hijos de Dios. Pero tienen que saber una cosa, no son míos, son del rey. Amén. Yo estoy para sentarlos en la mesa del rey, no en la mía. Porque el hecho de que puedan vivir siempre al lado de Jesús no depende de mi esfuerzo como pastor. Depende de que estén sentados en la mesa del rey, que quiere decir que se alimenten de su palabra. Amén. Entonces, que podamos llevar una vida en Jerusalén, es decir, una vida limpia, santa, no depende del mucho esfuerzo, sino de sentarnos a la mesa del rey a comer sus manjares. Las palabras preciosas que nos da, que guían nuestra vida y nuestro corazón y que nos limpian de todos los pensamientos que nos alejan de él. Yo no sabía,
Por eso yo quería agradarle de mil maneras. No sabía que él no necesita que yo no sea lisiado. Puedo ser lisiado, pero no hay problema, no se ve. No se ve. Ahora cuando ven los hermanos, cuando ven mi familia y mis amigos mi vida, dicen, oye, Dios sí existe, ¿eh? ¿Por qué lo dices? Porque ¿cómo cambiaste? Ah, no, es la mesa del rey. Si yo me quito de la mesa del rey, sigo siendo el mismo lisiado. Pero lo que me hace vivir sin que se vea esa incapacidad es la mesa del rey. Amén. Pero yo no podría sentarme a la mesa si no supiera que perfectamente me ha lavado, me ha limpiado de mis pecados. Hermanos, el factor que determina el amor de Dios en nuestras vidas, el factor que determina nuestra identidad como justos hijos de Dios, el factor que determina si Dios está conmigo y me ama o no me ama, no tiene nada que ver con el ministerio. Hacer buen ministerio o mal ministerio no es lo que determina que Dios me ame. ¿Ustedes y sus hijos se portan mal, los aman menos? ¿Y si se portan bien, los aman más? Lo que puede corromper a un hijo es que tenga inseguridad acerca del amor y de su identidad. Y si no sabe quién es, ni cómo es amado, ni a qué pertenece, se va a dejar arrastrar de cualquier cosa que le venga de este mundo, mendigándole al mundo que le dé lo que en la familia tiene de riqueza. Una mujer adúltera que nunca pudo dejar de pecar, por mucho que la amenazaban con matarla, y sabía que era acreedora a la muerte, pero por el miedo nunca pudo cambiar. La condenación no cambia a nadie, hermanos, no transforma la vida de nadie. Las amenazas, el miedo, las manipulaciones no transforman a nadie. Solo los impulsan a sus esfuerzos, que lo único que logran es hacerlos caer más fuerte. Y esta mujer nunca pudo dejar de cambiar hasta que se la llevó, de pecar, de fornicar, de adulterar, hasta que se la aventaron a Jesús. En la ley mandó Moisés apedrear a tales mujeres, pero ¿tú qué nos dices? Les dijo, sí, el que de entre ustedes cumpla toda la ley, sea el primero en apedrearla, a arrojar la piedra contra ella. Nadie pudo condenarla. Y entonces el Señor Jesucristo, que quien es el que carga los pecados de ella y va a pagar por ellos, tampoco tiene argumento para condenarla. Así que le dice, ni yo te condeno, ve y no peques más. Pero le da la salida. Obviamente no le encargó a ella que lo hiciera, pues ella, ¿cuándo pudo hacerlo? ¿Por qué nosotros creemos que Jesucristo, cuando hizo a Pedro andar sobre el mar, cuando levantó a Lázaro de 4 días de muerto, cuando levantó al paralítico de 38 años, sí creemos que eso no lo hicieron ellos, sino lo hizo Jesucristo con su palabra? Pero cuando le dijo a la mujer adúltera, ve y no peques más, creemos que Cristo lo encargó en ella. No, es la misma fuerza, el mismo poder, la misma gracia que le dio a Pedro para andar sobre el mar, a Lázaro para levantarse, y al paralítico para levantarse, a la mujer que no puede dejar de pecar para que dejara de pecar, ¿no es así? Ve y no peques más, fue libre, no por su esfuerzo, sino por la palabra de Jesús. Y le dio la clave para permanecer así. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que verá la luz de la vida. Estar a la mesa del Rey. Quédate conmigo, yo me encargo de que tú vivas diferente desde ahora. Amén. Entonces, el factor que determina que somos amados por Dios, como les decía, no es nuestro ministerio, sino es la cruz. Y la cruz nadie la puede deshacer. Mire, si dependiera de las obras, entonces dependiendo de mis obras, Dios me ama o me odia, Dios me acepta o me desecha. Como Saúl le dijo a David, al cual quité de delante de ti. A David le dijo diferente. Si hicieres lo malo, ¿cómo le dijo? Yo te castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres, pero mi misericordia nunca se apartará de ti como la aparté de Saúl. Porque David representa el pacto de la gracia, mientras que Saúl el de las obras. Yo les comparto esto, pastores, no por otra cosa. Viví atormentado mucho tiempo sin tener seguridad de que me puedo acercar a Dios y que puedo ser uno con Él a pesar de mis debilidades, de ser lisiado de ambos pies. Me condenaba mucho al ver mi condición, pero Dios me enseñó, no, siéntate a mi mesa. Pero Señor, que te sientes aquí. Pero yo no soy como ellos. Tú siéntate aquí, tú eres como, cuando te pongo mi mesa, tú eres igualito a todos mis hijos. ¿No es así? Y tú puedes venir aquí siempre porque eres mi hijo. Más aún cuando te encuentres con tu debilidad. Lo peor que puedes hacer es tú tratar de corregirla. Mejor ven rápido para que yo
yo te sane, yo te cubra, yo te cuide. Pero tenemos una tendencia, la culpa, ¿no? ¿Y la culpa a dónde nos lleva? A esforzarnos por cambiar. ¿Y nuestro esfuerzo por cambiar en qué resulta? En fracaso. Pero la confianza es diferente. Veo mi tendencia. ¡Ah! Señor, rápido me acerco a Él, lo busco. Él me alimenta con su palabra, me cubre con su mesa y me dice, tranquilo, yo te guardo, yo te cuido, para que vivas una vida en santidad. Amén. Amados, yo me encontré que el factor que determina que Dios está conmigo es la cruz, es la sangre derramada en la cruz. Si el que Dios me ama lo sostuviera con mi ministerio, dependiendo de mi ministerio, Dios me amara o me desecha. Pero como el factor que determina que Dios me ama es que Cristo murió por nosotros, el hecho de que Cristo murió por nosotros nunca cambia, aunque mi ministerio yo a veces tropiezo, fallo, me caigo, pero nunca cambia la cruz, ¿o sí? Nunca cambia que me ha lavado, que me ha limpiado, que me ha adoptado, ¿o sí? Este es el punto que leímos hoy. Dice, si Dios es por nosotros, ¿cómo fue por nosotros? En la cruz, ¿no? Porque pagó por nosotros, se entregó por nosotros, dio la cara por nosotros, se responsabilizó por nosotros y fue condenado por nosotros. Si Él sufrió eso por nosotros, dice, entonces ¿quién contra nosotros? Si Dios dice, ¿quién los condenará? Si Cristo es el que murió, más aún el que resucitó, el que está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Saben cómo ve eso? Como si la condenación fuera un boxeador que me pega a uno y mira lo que hiciste, ¡pah! Y yo me quedo todo medio noqueado, pero se levanta Jesucristo y dice, ¿qué? Lo que quieras con Él, conmigo. Y entonces Jesucristo le da a uno, si Él es el que es por nosotros, ¡pah! Y le da el otro, y el que murió, ¡pah! El que nos justifica, ¡pah! El que resucitó, ¡pah! El que intercede por nosotros, ¡pah! Lo noquea la condenación, ¿sí o no? Y nosotros, ¡ay, gané! Y dice algo más, ¿qué nos separará del amor de Dios? ¿Tribulación, angustia, persecución, peligro, hambre, desnudez o espada? No, porque estas cosas no determinan el amor de Dios en mi vida. ¿Podría estar pasando por momentos difíciles y Dios me dejó de amar? ¿O depende de eso el que Dios está conmigo? Y luego dice, ni el presente, ni el porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ¿qué más? Ni la vida, ni la muerte. ¿Saben cómo me imagino al apóstol Pablo escribiendo con lágrimas? Y poniendo ahí, ni lo alto, ni lo profundo, ni el presente, ni el porvenir, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, porque el amor de Dios no es por nosotros, es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria a Dios. Por último, este es el punto. Cuando David vio a Mefiboset, no por Mefiboset lo ama, sino por Jonatán, por amor de Jonatán. ¿Qué quiere decir? Cuando Dios nos ve a nosotros, ¿a quién ve? Ay, mi hijo Jesucristo. Como David cuando vio a Mefiboset, ay, Jonatán. Dios ve de repente al pastor Marco, ¿no? Al pastor Emilio y dice, ay, Jesucristo, ahí está mi hijo. Ahí está mi hijo. Se conmueve el Señor. ¿Saben qué bueno que la Biblia dice que Dios lo hará por amor de sí mismo, de su nombre? Y no dice que por amor de nosotros. Qué bueno, porque si fuera por nosotros, dependiendo de nosotros nos amaría o no. Pero es por Jesucristo, para que nunca cambie su amor. Lo que Dios ve en nosotros, la obra de Cristo, la sangre puesta en el dintel, en los postes de nuestro corazón. Dios dice, mi hijo Jesucristo, nunca cambia su amor. Y en esa confianza, cuando vivimos acercándonos a Él, nos da la verdadera santidad, la verdadera justicia y la verdadera vida triunfante, aún en medio de las debilidades, de las caídas. Por eso permanezcamos siempre a la mesa. Amén. Este es el secreto de la santidad, permanecer comiendo la comida del Rey como uno de sus hijos, por la seguridad que nos dio en Cristo Jesús de que nos adoptó, nos incluyó en su linaje. Amén.
Vamos a orar, hermanos, para terminar este tiempo de la palabra. Padre Dios, te doy gracias cuando enviaste a tu Hijo a morir en esa cruz, Señor. Y también tu Hijo se propuso, pues no había nadie más que pudiera realmente amarnos de esa forma y pagar de esa forma por nuestros pecados, Señor. Durante mucho tiempo viví siendo un cristiano religioso, siendo un cristiano que dependía de su esfuerzo, de su afán, pero solo me sentía condenado y con dudas. Pero cuando vi cómo tú te entregaste por mí, entonces pude entender quién me condenará, quién me acusará. Si Cristo es el que murió, el que llevó en su cuerpo todos nuestros pecados, ¿quién podrá decir que no soy tu hijo si tú pagaste a precio de tu sangre para comprarme? ¿Qué o quién nos podrá separar de tu amor? Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni el presente, ni el porvenir, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna cosa creada. Porque el amor que tú nos tienes es en Cristo Jesús, no en nosotros mismos, no en lo que vemos en nosotros, pero es en ti, Señor, en tu Hijo Jesucristo. Padre Dios, cuán profundo amor. Por eso nos dices, Dios muestra su amor para con nosotros, en que cuando aún éramos pecadores, en que siendo aún perdidos, tú enviaste a tu Hijo Jesucristo, y estando ya reconciliados por su sangre, ¿cómo no nos darás todas las cosas? ¿Cómo no seremos salvos por tu vida? Padre Dios, ahora que ya estamos reconciliados, limpiados, y contigo, Señor, danos la gracia y enséñanos a vivir siempre en tu mesa, siempre en tu alimento, para que podamos vivir siempre en Jerusalén, pero la Jerusalén espiritual, Señor, en una vida de fe en santidad, que cumpla con tu voluntad y que compartamos, Señor, este precioso amor, esta plena certeza y seguridad a los mismos que tú ya tienes preparados, a aquellos que la religión desecha, a aquellos que no pueden acercarse mediante su propio esfuerzo, pues también son lisiados, que vengan a tu mesa que acepta a los lisiados, que los cubre, que los limpia, que los adopta y que los alimenta. Así, Padre Dios, podamos como Siba brindar una mesa del Rey a todos aquellos que aún necesitan conocer tu amor, conocer el pacto verdadero, no el que los aleja, sino el que los adopta, el que los acepta, Señor. Te damos gracias, Padre Dios, y así nosotros también permítenos servirte, permítenos caminar contigo, vivir siempre dependiendo de tu gracia y tu gran misericordia. Bendice a todos los pastores, a todos los líderes que nos han acompañado, Señor, que se vayan llenos, Señor, en sus corazones del amor que excede todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Y en medio de muchas dificultades y debilidades que algunos estén viviendo, permítele superarles por la mesa de la gracia, Señor, en la que tú nos sientas por tu amor con que nos has amado, Señor. Te damos gracias. Oramos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, pastores. Una disculpa, me tomé más del tiempo.